Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar la lectura del libro La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Entonces, prosigamos. Cuando a una sociedad la empiezan a analizar los sociólogos, ¡ay mi Dios! Se jodió, como el que cae en manos del psiquiatra. Por eso no analicemos y sigamos. Con el radio apagado, señor taxista, que ya tengo muy oído ese vallenato, y no lo resisto. Nos bajamos en el Parque de Bolívar, en el corazón del matadero, y seguimos hacia la avenida La Playa, por entre la chusma y los puestos callejeros caminando, para calibrar el desastre. Las aceras, invadidas de puestos de baratijas que impedían transitar. Los teléfonos públicos, destrozados. El centro, devastado. La universidad, arrasada. Sus paredes, profanadas con consignas de odio reivindicando los derechos del pueblo. El vandalismo por donde quiera y la horda humana. Gente y más gente y más gente. Y como si fuéramos pocos, de tanto en tanto una vieja preñada. Una de estas putas perras paridoras que pululan por todas partes con sus impúdicas barrigas en la impunidad más monstruosa. Era la turbamulta invadiéndolo todo, destruyéndolo todo, empuercándolo todo con su miseria crapulosa. A un lado, chusma puerca. Íbamos mi niño y yo abriéndonos paso a empellones por entre esa gentuza agresiva, fea, abyecta, esa raza depravada y subhumana, la monstruoteca. Esto que veis aquí, marcianos, es el presente de Colombia, y lo que les espera a todos si no paran la avalancha. Jirones de frases hablando de robos, de atracos, de muertos, de asaltos. Aquí a todo el mundo lo han atracado o matado una vez por lo menos. Me llegaban a los oídos pautadas por las infaltables delicadezas de malparido e hijueputa, sin las cuales esta raza fina y sutil no puede abrir la boca. Y ese olor a manteca rancia y a fritangas y a gases de cloaca. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ve, se siente. El pueblo está presente. Pero volvámonos un momento atrás que se me olvidaron al bajar del taxi dos muertos. Un mimo y un defensor de los pobres. Abajito del atrio, en las afueras de la catedral, estaba el mimo arremedando, imitando en la forma de caminar a cuanto transeúnte desprevenido pasara, pero siempre y cuando fuera alguien indefenso y decente, jamás a un malhechor de la canalla por miedo a una puñalada, y la gentuza del corrillo riéndose, a las carcajadas, celebrándole la burla. Qué gracia la que les hacía este émulo de Marcel Marceau, este prodigio. Si usted camina, él camina. Si usted se para, él se para. Si usted se suena, él se suena. Si usted mira, él mira. La genialidad, pues. Cuando nos bajamos del taxi estaba remedando a un pobre señor honorable, uno de esos seres antediluvianos, desamparados, que aún quedan en Medellín para recordarnos lo que fuimos y lo que ya no somos más, y la magnitud del desastre. Al darse cuenta de lo que pasaba y que era el hazmerreír del corrillo, el señor se detuvo avergonzado sin saber qué hacer, y el mimo detenido sin saber qué hacer. Entonces el ángel disparó. El mimo se tambaleó un instante antes de caer, de desplomarse con su máscara inexpresiva pintarrajeada de blanco. Chorreando desde su puta frente, la bala le tiñó de rojo el blanco de su puta cara. Cuando cayó el muñeco, uno de los del corrillo en voz baja, que creyó anónima, comentó: qué desgracia, aquí ya no dejan ni trabajar a los pobres. Fue lo último que comentó porque lo oyó el ángel, y de un tiro en la boca lo cayó. Per aeternitatis aeternitatem. El terror se apoderó de todos. Cobarde, reverente, el corrillo bajó los ojos para no ver al ángel exterminador, porque bien sentían y entendían que verlo era condena de muerte, porque lo quedaban conociendo. Alexis y yo seguimos por entre la calle estática. ¡Ay, qué memoria la mía! Me quedó faltando un cascado más, al final del parque. Acabando nosotros de cruzarlo, cuando todavía no se sabía en este extremo lo que pasó en el otro, estaba un grupo de Hare Krishnas danzando al son de sus panderetas, trayéndonos su mensaje de paz y amor del Oriente, de ese amor que jamás sintió Cristo el Tremebundo, y de respeto a todo lo vivo, empezando por los animales y acabando por el prójimo, pues que se había metido a bailar con ellos con un desprecio irrespetuoso, inmenso,
una de estas roñas safias que abundan en Medellín y que creen que la única verdad es la suya, la católica cerrazón del puñal y del bazuco. Fue este granuja burlón el cascado del final del parque. Y ya así seguimos sin mayor tropiezo a tropezones por entre la turbamulta. 500 años me he tardado en entender a Lutero, y que no hay roña más grande sobre esta tierra que la religión católica. Los curitas salesianos me enseñaron que Lutero era el diablo. Esbirros de Juan Bosco, calumniadores. El diablo es el gran zángano de Roma y ustedes, lambeculos, sus secuaces, su incensario. Por eso he vuelto a esta iglesia del sufragio donde sin mi permiso me bautizaron, a renegar. De suerte que aunque siga siendo yo ya no tenga nombre. Nada. El bautisterio ya no estaba. Con un muro de cemento lo habían tapado. Era que todo lo mío, hasta eso, se acabó. Un poco más y viviría para ver exterminada de esta tierra la plaga de esta roña. Desde las terrazas de mi apartamento, con el cielo arriba y Medellín en torno, empezamos a descontar las estrellas. Si es verdad que cada hombre tiene una estrella, le decía a Alexis, ¿cuántas has apagado? Al paso a que vas a callar el firmamento. Para hacer un cascado se necesita una simple bala más un revólver y mucha voluntad. Hay un sitio en las inmediaciones de la avenida San Juan que se llama Mierda Caliente. Un atracadero, un matadero. Con esos siguió el ángel. Yo le decía que no, que mejor burócratas de la Alpujarra o Monseñor Obispo el Cardenal López T, antes de que se nos escapara a Roma, impune con las joyas que se robó. Pero estando como estábamos en nuestro apartamento, ese sitio nos quedaba más a la mano. En la noche borracha de chicharras, bajó el ángel exterminador, y a 6 que bebían en una cantinucha que se prolongaba con sus mesas sobre la acera, de un tiro para cada uno en la frente les apagó la borrachera, la rasca. ¿Y esta vez por qué? ¿Por qué razón? Por la simplísima razón de andar existiendo. ¿Les parece poquito? No, si esta vida no es cualquier canto de pajaritos. Yo siempre he dicho y aquí repito, y que el crimen no es apagarla, es encenderla, hacer que resulte, donde no lo había, el dolor. Cuando volvíamos de hacer nuestra cotidiana obra de caridad bajaba por San Juan un borrachito prendido gritando: ¡vivan las putas! ¡Vivan los marihuaneros! ¡Vivan los maricas! ¡Abajo la religión católica! Le dimos mi niño y yo un billetico para que pudiera seguir tomando. Hubo aquí un padrecito loco, desquiciado, al que le dio disque por hacerles casita a los pobres con el dinero de los ricos. Con su programa de televisión, El Minuto de Dios, que pasaba noche a noche a las 7, se convirtió en el mendigo número 1 de Colombia. Su cuento era que los ricos son los administradores de los bienes de Dios. ¿Habráse visto mayor disparate? Dios no existe y el que no existe no tiene bienes. Además, el que ayuda a la pobreza la perpetúa. Porque, ¿cuál es la ley de este mundo sino que de una pareja de pobres nazcan 5 o 10? La pobreza se autogenera, multiplicada por dichas cifras y después, cuando agarra fuerza, se propaga como un incendio en progresión geométrica. Mi fórmula para acabar con ella no es hacerles caso a los que la padecen y se empeñan en no ser ricos. Es cianurarles de una vez por todas el agua y listo. Sufren un ratico pero dejan de sufrir años. Lo demás es alcahuetería de la paridera. El pobre es el culo de nunca parar y la vagina insaciable. El mal que le hizo ese padrecito a Colombia no tiene nombre. Visto el éxito del programa, montó un banquete anual, el del millón, a millón la entrada y de cena caldo Maggi, hasta que logró claro lo que las sectas protestantes gringas llaman la fatiga de los donantes. No le volvimos a dar. Entonces se acordó de los nuevos ricos de Colombia, los narcotraficantes explotadores de bombas, y se les puso a su servicio para ayudarles a tramar sus tretas. Para él no había dinero malo o bueno, sucio o lavado. Todo le servía para sus pobres y que pudieran seguir en la paridera. Él fue el que arregló la entrada del gran capo a la catedral. Poco después murió y le hicieron tamaño entierro. Fue el éxito de este curita pedigüeño haberse dejado llevar por su instinto, su espíritu limosnero, con el cual coincidía con lo más natural y consubstancial de este país damnificado y mendicante, su vocación de pedir, que viene de lejos. Cuando yo nací,
Ya Colombia había perdido la vergüenza. Pero dejemos que este curita descanse en paz y pasemos a palabras mayores, al cardenal López T., el que se quería despachar a Alexis. Muy delicadito él, de modales finos y adamados, perfumados, se empeñó en hacer negocios con el narcotráfico, el único que tenía aquí dinero contante y sonante. Cartas quedan de este cardenal al gran capo ofreciéndole en venta terrenos de la curia. ¿Y no le importaban al cardenal, preguntará usted, los incontables muertos de las bombas, de las muchas que mandó estallar el gran capo, todos ellos gentecitas humildes y buenas del pueblo? Sí, tanto como a mí. Un muerto pobre es un pobre muerto, y 100 son 100. No lo critico por eso. Lo que no le perdono, lo que me está quitando el sueño y más que el café, es que se haya ido a Roma con las joyas que se robó y su afeminamiento. Un cardenal afeminado no es un príncipe de la iglesia, es un travesti, y su sotana una bata, así la siente. Bueno, lo último que quería hacer aquí, esta eminencia nuestra pontificable antes de que se tuviera que escapar a Roma, era venderle al narcotráfico los predios de la Universidad Pontificia Bolivariana, que no era suya pero que valen una millonada, para comprárselos en joyas. Más joyas para él. Yo me lo imaginaba poniéndoselas ante un espejo de cristal de roca renacentista, para irse luego a divisar, todo enjollado, a la ciudad santa desde Villa Borghese. A ver volar palomas sobre las cúpulas y entre esas palomas al Espíritu Santo. Él allá disfrutando de semejante espectáculo y yo aquí viendo volar gallinazos sobre los botaderos de cadáveres. No podía dormir de la indignación, no podía conciliar el sueño, no podía pegar un ojo. Desde un punto de vista estrictamente religioso, para acabar con este espinoso tema, yo prefiero a un cardenal cínico perfumado, un cardenal humilde maloliente, que vuela a rayos, que vuela a diablos. No sé por qué, pero López, con perdón de ustedes, si así se llaman, me suena a ratero cínico. Es que aquí hay tantos. López M, López C, López T, etcétera, etcétera, etcétera. A veces los unos son los hijos de los otros, pero no siempre, porque también en ocasiones, por guardar el celibato, hay López que se van a Roma a casarse con el primer guardia suizo que encuentran. López me sugiere un zorro o una comadreja que se escapa por entre los matorrales con su presa, la gallina que se robó. No es culpa mía, es cuestión de semántica. ¿Qué culpa tengo yo si los apellidos me sugieren cosas? Zorros voraces. Después, impunes, todos despatarrados, se van los López a banquetearse la gallina y a rascarse las pelotas. Y ni se ríen. Todo tesoro público que les entra a sus bolsillos sin fondo se les hace cosa natural. El próximo muerto de Alexis fue un vivo en el cementerio de San Pedro, donde yacen descansando todas las notabilidades de Antioquia menos yo. El vivo muerto era el joven guardián de una tumba, y la tumba un mausoleo discoteca con casetera sonando a todas horas para entretener en su vacío eterno, esencial, a una temible familia de sicarios allí enterrada, cuyos miembros fueron cayendo, uno por uno, uno tras otro, sacrificados, según rezaban las lápidas, pero sin decir por qué causa, por la blanca causa de la coca. Encerrada entre rejas para que no se la robaran en un descuido de su guardián, por ejemplo cuando iba al baño, la casetera tocaba día y noche sin parar vallenatos, la música predilecta de los difuntos, cuando pasaron por aquí, abajo todos venteados. Al pasar frente a esa tumba mi niño y yo meditando sobre los sinsabores de esta vida terrena y las incertidumbres humanas comparadas con lo seguro de la eternidad, el guardián de la tumba, un muchacho, una belleza, se disgustó porque sin querer miramos. «¿Qué?», dijo todo malgeniado, «¿se les perdió algo?». Y luego, en voz baja, como rumiando, con uno de esos odios suavecitos que me producen por lo intensos una especie de excitación sexual nerviosa que me recorre el espinazo, musitó: «Malparidos». «Qué hermosa voz». Creen los tanatólogos que ellos son los dueños y señores de la muerte porque tienen empleo con el gobierno en sus consejerías para la paz, mientras que su servidor no tiene destino. ¡Juá! La muerte es mía, pendejos. Es mi amor que me acompaña a todas partes. El ángel levantó el revólver a la altura de la frente del otro y disparó.
El trueno del disparo se fue culebreando por entre esos recovecos y socavones llenos de tumbas, llenas de eternidad y de gusanos, y se quedó resonando por un rato con una voracidad de infinito. El eco del eco del eco. Muchísimo antes de que el eco se extinguiera, el guardián de la tumba se desplomó. Luego el eco murió en sus armónicos. El ángel exterminador se había convertido en el ángel del silencio. Cuando nos alejábamos, la casetera se encendió sola y rompió a tocar inoportuna un vallenato, La Gota Fría, que es el que les canté arriba. Pero aquí la vida crapulosa está derrotando a la muerte y surgen niños de todas partes, de cualquier hueco o vagina, como las ratas de las alcantarillas cuando están muy atestadas y ya no caben. En las afueras del cementerio, cuando salíamos y Alexis recargaba su juguete, 2 de esos inocentes recién paridos, como de 8 o 10 años, se estaban dando trompadas de lo lindo asusados por un corrillo de adultos y otros niños, bajo el calor embrutecido del sol del trópico. Dale que dale, con sus caritas encendidas por la rabia, sudorosas, sudando ese odio que aquí se destila y que no tiene sobre la vasta tierra parangón. Como la única forma de acabar con un incendio es apagándolo, de 6 tiros el ángel lo apagó. 6 cayeron, 1 por cada tiro, 6 que eran los que tenía el tambor del tote, 4 de los espectadores y managers, y los 2 promisorios púgiles, cada quien con su marquita en la frente escurriendo unos chorritos rojos como de anilina, unos hilitos de lo más pictóricos. Mi señora muerte con su sangre fría les había bajado el calor y ganado, por lo menos, este round. Y vamos para el siguiente a ver qué pasa. Suena la campana. Pasando deprisa, el difunto nos advirtió que venían los de la moto. Y venían, en efecto, y en contravía los muy cabrones, violando las más elementales y sagradas leyes de Colombia, las del tránsito, que te impiden ir contra la corriente y te mandan seguir la flecha, la del chocolate Lucker que las patrocina, en cada esquina, para eso están. Es que no la vieron, desgraciados. Sí la vieron, pero no las balas con que mi niño Alexis los recibió. Estas sí en la dirección correcta. In the right direction. Como dijo arriba en inglés nuestro primer mandatario el políglota, tan atinadamente, y como marcaba la flecha de ese chocolate infalible, que se tomaba de a pastillita por taza, pero que ay, ya no se toma más. Perdimos la costumbre del chocolate y la de las musas y la de la misa, y nos quedamos más vacíos que el tambor de hojalata que el enano sidoso no volverá a tocar. Todo lo tumbaron, todos se murieron, de lo que fue mío ya nada queda. Les evitaría el final de los de la moto por evidente, pero no, que sufran. Se chocaron contra un carro que venía a toda, in the right direction, y acabaron en el techo del susodicho. De ahí, del techo, de la capota, los tuvo que bajar el agente de la fiscalía que vino a realizar el levantamiento de los cadáveres. ¿Se imaginan un levantamiento bajando? Así andamos de mal. Nada funciona aquí, ni la ley del talión ni la ley de Cristo. La primera porque el Estado no la aplica ni la deja aplicar, ni raja ni presta el hacha como mi difunta mamá. La segunda porque es intrínsecamente perversa. Cristo es el gran introductor de la impunidad y el desorden de este mundo. Cuando tú vuelves en Colombia la otra mejilla, de un segundo trancazo te acaban de desprender la retina. Y una vez que no ves, te cascan de una puñalada en el corazón. En nuestro hospital San Vicente de Paúl, en la sala de urgencias que llaman la policlínica, siempre atestada, un pabellón de guerra en nuestra paz, son expertos en coser corazones. Con cualquier hilo corriente de atar tamales los cosen y también que vuelven a latir y a suspirar y a sentir el odio. Como aquí el que vive se venga, los que te cascaron se meten al hospital y te rematan saliendo de la operación exitosa, de 4 o 5 o 20 tiros en el coconut, a ver si los médicos antioqueños son tan buenos neurocirujanos como cardiólogos. Después van saliendo muy tranquilos, muy campantes, guardando el tote, a fumarse un varillo o a meter bazuco. Un varillo es un simple cigarrillo de marihuana y el bazuco ya lo expliqué. Curitas salesianos apologéticos, eminentísimos, profundísimos señores, ¿que mis críticas son superficiales? ¿Triviales? Pues para mí, mula que pisa firme y no da traspié porque calcula paso por paso antes de ir a meter la pata, toda religión es insensata. Si uno las considera así,
desde el punto de vista del sentido común, de la sensatez, se hace evidente la maldad, o en su defecto la inconsubstancialidad, de Dios, para decirlo con una palabreja escurridiza como un conejo que me saco de la manga de mi toga de prestidigitador escolástico para designar su no existencia. Claro que no existe. Pongo mis 5 sentidos alerta más la antena del televisor a ver si lo capto, pero no, nada, todo borroso. Lo único que existe es lo que veo, un conejo, y el conejo se va. En cuanto a Cristo, ¿cómo se va a realizar Dios, que es necesario por los caminos contingentes, concretos, de un hombre? Y rabioso. Me gustaría ver a ese funcionando en Medellín, tratando de sacar a fuete a los mercaderes del centro. No alcanza a llegar vivo a la cruz, se lo despachan antes de una puñalada con todo y fuete. Rabieticas aquí. Hace 2000 años que pasó por esta tierra, el anticristo, y era él mismo. Dios es el diablo. Los dos son uno, la propuesta y su antítesis. Claro que Dios existe. Por todas partes encuentro signos de su maldad. Afuera del Salón Versalles, que es una cafetería, estaba la otra tarde un niño oliendo sacol, que es una pega de zapateros que alucina, y que de alucinación en alucinación acaba por empegotarte los pulmones hasta que descansas del ajetreo de esta vida y sus sinsabores y no vuelves a respirar más smog. Por eso el sacol es bueno. Cuando vi al niño oliendo el frasquito lo saludé con una sonrisa. Sus ojos, terribles, se fijaron en los míos y vi que me estaba viendo el alma. Claro que Dios existe. Entre las infamias que comete Dios por mano del hombre, quiero citar aquí la de los caballos de Medellín, cargados de materiales de construcción, vendados, arrastrando sus pobres vidas sin ver, y las pesadas carretas, bajo el rabioso sol de su rabioso cielo. Carretilleros llaman aquí a los que explotan esos caballos, de los que habiendo tanto carro quedan cientos. Íbamos en un taxi mi niño y yo cuando rebasamos a uno que iba al trote, bajo una lluvia de latigazos, frente a los edificios mismos de la Alpujarra, nuestro centro administrativo, el de los burócratas que no sienten porque no ven porque tienen el corazón ciego pero la boca llena mamando del presupuesto. Los caballos no tienen por qué trabajar, el trabajo lo hizo Dios para el hombre, hijo de puta. Le grité al carretillero sacando la cabeza por la ventanilla del taxi. Al oírse llamar como dije, el carretillero miró, y así, al volver la cabeza, le quedó en posición perfecta para Alexis, quien con un tiro en la frente me le remarcó lo dicho y como quien dice le tomó la foto. El carretillero cayó al pavimento y al soltar las riendas, el caballo paró. Un carro que venía a toda berraca, venteado, se detuvo en seco contra el carretillero estripándolo, pero no lo mató. No lo mató porque ya estaba muerto. Y perdón por la palabrita que grité arriba, pero es castiza. Son los mismos hideputas que dijo Don Quijote, aunque elevados a la enésima potencia. De todos modos, con perdón, es que los animales son el amor de mi vida, son mi prójimo, no tengo otro, y su sufrimiento es mi sufrimiento y no lo puedo resistir. Por cuanto a nuestro taxista se refiere, siguió el mismo camino del conductor de carretas, en caída libre rumbo a la eternidad como quien baja sin frenos por la pendiente de Robledo. Le aplicamos su marquita frontal visto que nos quedó conociendo. Son los riesgos de su oficio, y de oír cuando no hay que oír, y de ver cuando no hay que ver en una ciudad tan violenta. Taxistas inocentes, por lo demás, no los conozco. Alexis y yo diferíamos en que yo tenía pasado y él no. Coincidíamos en nuestro mísero presente sin futuro, en ese sucederse de las horas y los días vacíos de intención, llenos de muertos. Cuando Alexis llegó a los 100, definitivamente perdí la cuenta. Ya una vez me había pasado, en mi remota juventud, cuando por el 50 y tantos de mis amores los números se me enredaron y no volví a contar. Mas para darles una somera idea de sus hazañas, digamos que se despachó a muchos menos que el bandolero liberal Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra, que mató a 500, pero a bastantes más que el bandolero conservador Efraín González, que mató a 100. Para hablar en cifras redondas, pongámoslo en 250, que es un punto intermedio. En cuanto al gran capo que tanto ruido hizo y tanto dio de qué hablar, ese más de 1000, pero por interpósita persona, por manos de sicarios que no cuentan.
¿O es que usted cuenta como amores los que tan solo ve, por ejemplo a través de un hueco? Ese es el pecado lamentable del voyerismo. Hombre, vea, yo le digo, vivir en Medellín es ir rebotando por esta vida muerto. Yo no inventé esta realidad, es ella la que me está inventando a mí, y así vamos por sus calles los muertos vivos hablando de robos, de atracos, de otros muertos, fantasmas a la deriva arrastrando nuestras precarias existencias, nuestras inútiles vidas, sumidos en el desastre. Puedo establecer con precisión en qué momento me convertí en un muerto vivo. Fue un anochecer, bajo las lluvias de noviembre, yendo con Alexis a lo largo de una avenida del barrio Belén por cuyo centro corría una quebrada descubierta, uno de esos arroyos de Medellín, otrora cristalinos y hoy convertidos en alcantarillas, que es en lo que acaban todos, arrastrando en sus pobres aguas la porquería de la porquería humana. De súbito presencié la escena. Un perro moribundo había ido a caer al arroyo. Hubiera querido seguir y no ver, no saber, pero el perro con una llamada muda, angustiada, ineludible, me llamaba arrastrándome hacia su muerte. Resbalando, bajo el aguacero, bajé con Alexis al caño. Era uno de esos perros criollos callejeros, corrientes, que en Bogotá llaman gosques y en Medellín no sé cómo. O sí, perros chandosos. Cuando traté con Alexis de levantarlo para sacarlo del agua, descubrí que el perro tenía las caderas quebradas, de suerte que aunque lo sacáramos, no había esperanzas de salvarlo. Un carro lo había atropellado y el animal, arrastrándose, había logrado llegar a la quebrada, pero se había quedado atrapado en sus aguas al intentar cruzarla. ¿Cómo iba a poder salir de allí herido, destrozado, si se nos dificultaba a nosotros sanos? Los bordes de cemento que encauzaban el arroyo le impedían salir. ¿Cuánto llevaba allí? Días tal vez, con sus noches bajo las lluvias, a juzgar por su deterioro extremo. ¿Habría tratado de volver acaso, herido, a su casa? ¿Pero es que tendría casa? Solo Dios sabrá, Él que es culpable de estas infamias. Él con mayúscula, con la mayúscula que se suele usar para el ser más monstruoso y cobarde, que mata y atropella por mano ajena, por la mano del hombre, su juguete, su sicario. No va a poder volver a caminar. Le dije a Alexis, si lo sacamos es para que sufra más. Hay que matarlo. ¿Cómo? Disparándole. El perro me miraba. La mirada implorante de esos ojos dulces, inocentes, me acompañará mientras viva, hasta el supremo instante en que la muerte compasiva decida borrármela. Yo no soy capaz de matarlo, me dijo Alexis. Tienes que ser, le dije. No soy, repitió. Entonces le saqué el revólver del cinto, puse el cañón contra el pecho del perro y jalé el gatillo. La detonación sonó sorda, amortiguada por el cuerpo del animal, cuya almita limpia y pura se fue elevando rumbo al cielo de los perros, que es al que no entraré yo, porque soy parte de la porquería humana. Dios no existe y si existe es la gran gonorrea. Y mientras el aguacero arreciaba enfurecido y se iba cerrando la noche, entendí que la felicidad para mí sería en adelante un imposible, si es que acaso alguna vez antaño, en mi ayer remoto, fue una realidad escurridiza, fugitiva. Sigue tú matando solo, le dije a Alexis, que yo ya no quiero vivir, y me llevé el revólver al corazón. Entonces otra vez, como meses atrás en mi apartamento, Alexis desvió el tiro, que fue a salpicar el agua. En el forcejeo acabamos de caer al caño hundiéndonos por completo en la mierda, de mierda como ya estábamos hasta el alma. Creo recordar que Alexis también lloraba, conmigo, sobre el cuerpo del animalito. Al día siguiente en la tarde, en la avenida La Playa, lo mataron. Íbamos por la avenida La Playa entre el gentío, por la calle lateral izquierda para mayor precisión e izquierda mirando hacia el Pan de Azúcar, cuando de frente, zumbando, atronadora, se vino sobre nosotros la moto. Pasó rozándonos. ¡Cuidado, Fernando!, alcanzó a gritarme Alexis en el momento en que los de la moto disparaban. Fue lo último que dijo, mi nombre, que nunca antes había pronunciado. Después se desbarrancó por el derrumbadero eterno sin fondo. Jirones de frases y colores siguieron, rasgados,
barridos en el instante fugitivo. Alcancé a ver al muchacho de atrás de la moto, el parrillero, cuando le disparó. Le vi los ojos fulgurantes y colgando sobre el pecho, por la camisa entreabierta, el escapulario carmelita. Y nada más. La moto, culebreando, se perdió entre el gentío y mi niño se desplomó. Dejó el horror de la vida para entrar en el horror de la muerte. Fue un solo tiro certero, en el corazón. Creemos que existimos, pero no. Somos un espejismo de la nada, un sueño de bazuco. Cuando mi niño cayó en la acera me seguía mirando desde su abismo insondable con los ojos abiertos. Traté de cerrárselos, pero los párpados se le volvían a abrir como los de ese muñeco lejano que otro día, en otro sitio, en virtud de otro muerto también recordé. Ojos verdes, incomparables los de mi niño, de un verde milagroso que no igualarán jamás ni siquiera las más puras esmeraldas de Colombia, esas que se llaman gota de aceite. Pero los muertos somos, y en esencia todos iguales, de ojos negros, cafés o azules, y el corrillo empezaba a acercarnos, con sus rumores, sus murmullos, su tumulto, con su infamia. Entonces entendí lo que tenía que hacer: llevármelo, subtraerlo de la curiosidad infame pretendiendo que estaba herido antes de que nadie dijera que estaba muerto, para privarlos del espectáculo del levantamiento del cadáver, que es el que nos toca dar a los que morimos en la vía pública y que tan íntimo gozo les produce a los que creen que siguen vivos porque están de pie arremolinados con su vileza en torno. Al primero que vi, un bazuquero de esos que se han apoderado de la avenida y que duermen en sus bancas, le pedí el favor, que me detuviera un taxi y me ayudara a subir a mi niño. Él fue el que me lo detuvo, él fue el que me lo ayudó a subir. Le di unas monedas y el taxi arrancó. Hay al otro lado de la avenida, por la calle lateral de enfrente, una clínica privada de rateros, lo cual es un pleonasmo que me sabrán disculpar los señores académicos que me leen, habida cuenta de mi desesperación y de la prisa. Es la Clínica Soma, la primera en su género que hubo en Medellín y que fundaron tiempos en mi matusalénica niñez, un grupo de médicos especialistas, de delincuentes, que se juntaron para explotar más a conciencia la candidez y desesperación del prójimo y verles más a fondo, hasta el fondo, como Dios manda, con rayos X, los bolsillos de sus pacientes. A estos hijos de puta les voy a dejar el cadáver. Se me ocurrió con esa lucidez de relámpago que infaltablemente me ilumina en los momentos culminantes de mis desastres, y le indiqué al taxista que dando un rodeo, el que fuera, y cobrando lo que quisiera me llevara allí, a la acera opuesta. Aquí les traigo este muchacho que acaban de herir en la calle, les dije en la recepción. Al darse cuenta de la real situación, que ellos no eran funeraria para poderle sacar partido a un cadáver, fue tal la desesperación que les acometió que la mía se hizo chiquita, y en medio del alboroto me mandaron a donde el director, a que muy humanamente me aconsejara el caritativo señor que me llevara a mi niño a la policlínica, la del gobierno, donde me lo podían atender gratis porque allí sí tenían los recursos para un caso tan grave y urgente. Pues si eso es lo que se necesita y procede, apreciadísimo señor doctor, le contesté, yo no lo llevo, lo lleva usted. Y me di media vuelta y fui saliendo tirándole en las narices la puerta, en sus sucias narices por las que el asqueroso se suela. ¿Y qué más da que nos muramos de viejos en la cama o antes de los 20 años acuchillados o tiroteados en la calle? No es igual. No sigue al último instante de la vida el mismo derrumbadero de la muerte. Me lo iba diciendo para tratar de no pensar, pensando por entre el gentío que tenía que encontrar una iglesia. Las de San Ignacio y San José, las más cercanas, por las leyes de Murphy, iban a estar cerradas. Quedaba la Candelaria, que siempre estaba abierta, y hacia la Candelaria me dirigí, a pedirle a Dios que se acordara de mí y me mandara la muerte. Mientras le rogaba al Señor caído entre el chisporroteo de sus veladoras, me acordé de que le había dejado a Alexis el revólver en la cintura. No se lo había sacado. Era mi horrorizada aversión a las armas de fuego que me impide pensar que existen. Claro, se lo había dejado y ahora les quedaba a los delincuentes de la clínica. Que les aprovechara, que con ese mismo los mataran. Dejé la iglesia y salí a la calle y todo seguía igual. El mismo sol, el mismo ruido,
la misma gente, sin que pesaran sobre nadie en concreto los negros nubarrones del porvenir. Y cuando pasé por el parque alzaron, como siempre, su precavido vuelo las palomas. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.